Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas. Y con Jorge Bustos, director de Opinión del Mundo. Y te agradecemos mucho que nos dediques un pequeño espacio debido a todo el ajetreo que tienes en el periódico El Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vosotros por manifestar este interés, quizás excesivo, pero bueno. Claro, te queríamos hacer... O sea, hemos estructurado de tal forma que sea lo más rápido posible. Entonces, te queríamos hacer cada uno una pregunta y si luego da, pues otra. Y si no da, pues no. Entonces, si os parece, empiezo yo con la pregunta que quería hacer. La pandemia llega en una crisis de confianza al periódico tradicional y, para colmo, las fuentes oficiales están mutando en un elemento de propaganda en vez de información. Los ciudadanos estamos bombardeados constantemente con bulos, que entiendo que son los antiguos rumores, y propaganda. Entonces, pienso como referente en la gestión que hizo la BBC sobre la verdad en la Segunda Guerra Mundial como paradigma en que nos podríamos centrar para solucionar esto, pero vivimos en una sociedad que ha cambiado la configuración, ¿no? Porque vivimos en la época de la posverdad. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema que tenemos hoy en día en la información que vivís vosotros día a día? ¿Cómo lo estáis tratando de abordar y solucionar desde el periódico? Bueno, lo que vivimos no es muy distinto de lo que vive cualquier periodista enfrentado al poder en cualquier época de la historia. El poder siempre va a intentar colocar su mensaje, su propaganda, su publicidad de su propia gestión, y el periodismo como contrapoder siempre va a intentar desenmascarar lo que haya de mentira en esa propaganda. Dicen que en una guerra lo primero que muere siempre es la verdad, y si nos tenemos que creer el marco narrativo del gobierno según el cual esta pandemia hay que calificarla como una guerra, pues también. Entonces, en ese caso, lo primero que muere en la pandemia es la verdad. Pero el periodismo no tiene un manual diferente para pandemias que para la guerra, que para el tiempo de paz. Es decir, el periodismo tiene que dedicarse a fiscalizar el poder, a poner en cuarentena todos sus mensajes, a contrastar la información y a señalar lo que de verdad haya en esa información y lo que de mentira tenga. En ese sentido, no creo que haya habido grandes cambios. Lo único que hay ahora es mucha más atención. La demanda ciudadana de información y de opinión se ha disparado. Nosotros, por ejemplo, en El Mundo estamos registrando un récord histórico de visitas y de consumo de información. Nuestro modelo de pago, que es pionero en España, ha experimentado un crecimiento exponencial desde que empezó esta crisis. Es lógico, porque la gente busca certezas. Incluso en nuestro caso está dispuesto a pagar por ellas, lo cual nos mete una presión benéfica, creo yo, y un estímulo añadido, porque tenemos que estar a la altura de nuestros lectores, porque se fían de nosotros y pagan para leer nuestra información y nuestra opinión. Y en ese sentido estamos sometidos a una presión excepcional, pero al mismo tiempo muy, muy estimulante, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente al otro lado, más que nunca, que desea informarse a través de nosotros para discriminar lo que haya de cierto, lo que haya de falso en la información que lanza el gobierno a los ciudadanos. Nosotros somos la aduana de esa información y digamos que llevamos a nuestros lectores el destilado del mensaje oficial cribado por profesionales de la información y de la verdad. Yo al hilo de lo que estás diciendo, porque yo alguna vez te he leído que has criticado en el pasado, la posición esta de un periodismo que tú defines como sacerdotal, del querer verificarlo todo, y la pregunta es, ¿en esta crisis has modificado esa perspectiva de ese periodismo o no? Sí, veréis, yo estudié filología clásica y literatura en la Complutense. No soy periodista digamos, de titulación. He aprendido el oficio durante años a base de ejercerlo, y por tanto quizá no tengo en mi trayectoria ese corporativismo o esa especie de narcisismo, de enamoramiento del propio oficio que tiene el periodista, digamos, estándar, ¿no? No me gusta el periodismo que se considera a sí mismo el pilar sacrosanto de la democracia, y es verdad que su papel es absolutamente fundamental. Estoy convencido de que sin periodismo libre y crítico no puede existir una democracia en una sociedad abierta, porque el poder siempre, también en democracia, va a tender al abuso, y por tanto desde esa perspectiva creo que su papel es muy importante, pero desde la
desde la humildad de reconocer un papel que no es ni más ni menos que el que los ciudadanos nos otorgan. No somos guías morales, no somos faros intelectuales, intentamos trasladar la verdad y los criterios, los elementos de juicio para que luego el ciudadano se haga su composición del lugar. Pero yo no aspiro a pastorear la opinión pública, yo aspiro a que el gobierno nos mienta lo menos posible, a criticar las cosas que se hacen bien, a aplaudir las cosas, a criticar las cosas que se hacen mal, a aplaudir también las cosas que se hacen bien. Y desde ese punto de vista, mi criterio respecto de mi propio oficio no ha cambiado. Sigo pensando lo mismo sin subirme al púlpito y sin tampoco participar de este nuevo populismo que considera que el periodismo está absolutamente vendido a oscuros intereses económicos, empresariales o políticos y que le impiden contar la verdad. Creo que el periódico El Mundo, en nuestro caso, tenemos la enorme ventaja de ser el periódico más libre de España, por muchas razones, no solo por la calidad de su redacción, sino por la composición incluso de su accionariado, que al estar básicamente ser capital extranjero, italiano, nos permite una enorme libertad que otros medios no tienen en España, puesto que tienen intereses aquí también. Esa ha sido siempre la gran ventaja del periódico El Mundo, que se atreve a decir cosas a izquierda y derecha que no suelen hacer los periódicos que tienen una dependencia mayor de los intereses locales, ¿no? En ese sentido, trabajar en El Mundo como periódico inconformista, irreverente, siempre enfrentado al poder. El Mundo es un periódico que, si echáis la vista atrás desde su fundación, ha tenido problemas, en el mejor sentido de la palabra, con todos los presidentes del gobierno, sean del PP y del PSOE. Los tuvo con Felipe González, si os acordáis, los tuvo con Aznar también, los tuvo con Zapatero, muchos, los tuvo con Rajoy, también muchos. Fue el periódico que sacó los SMS de Bárcenas, fue el periódico al que Mariano Rajoy jamás concedió una entrevista en 7 años de poder, y los tiene ahora con Sánchez, mientras entendamos que Sánchez está intentando pues desarrollar un proyecto político antagónico con la línea editorial del periódico, o incluso cuando incurre en groseras mentiras o bulos como los que estamos viendo estos días. Desde ese punto de vista, para mí, es el mejor sitio desde el que se puede hacer periodismo, porque criticamos y enjuiciamos con enorme libertad a los partidos políticos de nuestro país. ¿Carlos? Sí, yo quería preguntarte, porque tú siempre utilizas en los artículos la literatura, las metáforas, las imágenes, y quería preguntarte qué pretendes sacar con eso, en relación también con lo que decían antes ellos, de la verdad. Si la literatura te ayuda al final a esclarecer la verdad o prolonga al final el escenario, la teatralidad que ellos promueven cuando actúan, especialmente los últimos años políticos. ¿Sabes lo que pasa? Que se ha creado un falso dilema entre literatura y periodismo, en el sentido de que el periodismo, digamos que atiende a los hechos, narra sucesos o recoge sucesos que se han producido, mientras que la literatura se ocupa de la ficción, de lo que podría haber sucedido, pero no ha sucedido, ¿no? Decía Ortega esa frase, ¿no? O se hace literatura, o se hace precisión, o se calla uno. Yo, perdonad, no sé si ha habido algún problema, bueno, es que me queda 10% de batería, pero bueno, esperemos que aguante. Creo que esa dicotomía de Ortega es falsa. Es decir, tú te puedes servir de las herramientas de la literatura, de la técnica de la literatura, para aumentar la persuasión de tu mensaje sin transmutarlo, sin alterar, sin adulterarlo. Es decir, tú puedes llegar mejor a la gente, contar mejor en un reportaje, en una crónica, ¿no? Que son géneros periodísticos que se prestan más a lo literario, ¿no? al estilo. Tú puedes utilizar todo lo que se ha llamado nuevo periodismo o periodismo narrativo, que es una cosa bastante antigua, por otro lado, ¿no? Que está muy antes de Capote, Mailer y todos estos, ¿no? Creo que los recursos de la literatura, desde el punto de vista expresivo y estilístico, aplicados al periodismo, aplicados a los hechos, no son contradictorios con su vocación. Al revés, lo que hacen es potenciar la fuerza que tiene el relato de los hechos para que la audiencia, los lectores, la recojan lo vivan con mucha más apasionamiento. Es decir, la capacidad de persuasión del periodismo puede utilizar legítimamente las herramientas de la literatura siempre y cuando no se transgreda el mandamiento sagrado de la profesión periodística, que es contar los hechos. La verdad, los hechos son sagrados. El envoltorio que se le dé, el guión narrativo con el que se dispongan en un reportaje, ya va en la pericia, en el manejo que tenga del lenguaje cada periodista.
Por eso me parece que es una dicotomía tramposa. Creo que la literatura beneficia al periodismo siempre y cuando las armas de un buen escritor, las armas verbales, lingüísticas de un buen escritor, se enfoquen a los hechos. Desde ese sentido, creo que no hay ningún enfrentamiento que los vuelva incompatibles. Yo siempre he intentado escribir con buena pluma, por cortesía con el lector, para intentar llevarle mi entendimiento de la verdad o mis opiniones con el añadido o con el valor añadido que dirían ahora, o con el placer adicional de una buena pluma. Si eso, además, en el mercado, como estamos viendo, tiene una recompensa y la gente paga por ello, como es la historia del columnismo en este país, pues mucho mejor. Vale, creo que estamos justo a punto de llegar a los 10 minutos. No sé si nos da tiempo a más preguntas. Además, te estás quedando sin batería, lo cual... No, pero queda un poco todavía, creo. No, yo quería hacer una mini pregunta, sí, súper concisa, que es un poco menos elevada que la de Carlos. ¿Cómo gestionas los haters? Porque en Twitter es una red social bastante complicada en ese sentido. La frase esa de Paul Newman, ¿os acordáis? De que un hombre que no tiene enemigos es un hombre sin carácter. Hombre, sería un poco arrogante atribuírsela, pero creo que al periodismo uno no tiene que venir a hacer amigos, eso es otra cosa, eso son relaciones públicas o fórmulas para medrar, o sea, digamos, si vas a favor de la corriente, a lo mejor es posible que sobrevivas más tiempo, pero yo creo que acabarás perdiendo interés para los lectores. Si de repente tenemos una opinión pública muy polarizada, donde tenemos una derecha radical y una izquierda radical enfrentando sus visiones del siglo XX en pleno siglo XXI, intentando presionar a los periodistas para que se amolden a sus relatos exagerados, hiperbólicos, intransigentes, y castigan a los periodistas que se salgan de esos dos raíles extremos, pues nada, bienvenida sea esa batalla. Es decir, hay gente que cree que yo, cuando he sido trending topic, lo he meditado, lo he planeado específicamente para hacerlo. Yo siempre lo he sido a mi pesar. Es decir, además por decir cosas bastante normales, más allá de que puedo cometer errores, ¿no? Porque soy muy bocazas y todo eso está bien, hay que pedir perdón cuando uno se equivoca y todo eso sí. Pero cuando metes en el mismo saco cualquier fórmula de popularidad más o menos indeseada en las redes, corres el peligro de disolver las jerarquías. Yo creo que hay, ciertas verdades pues se aceptan peor en un momento en el que tenemos una corrección política asfixiante, que coloca las dogmas sobre la opinión pública como si fueran minas, y el que las pisa tiene que saltar por los aires, ¿no? Y hay como patrullas en Twitter de la corrección de un bando y de otro, que van señalando con el dedo al que se atreve a cuestionar sus dogmas personales. Bueno, pues si ese es el terreno de juego, yo voy a jugar. Y si toco puntos que a los dogmáticos no les gustan, pues bienvenido sea al castillo. Es decir, jamás leo los comentarios, jamás me meto en los comentarios de mis propios tweets, no contesto nunca a nadie a quien yo no siga o que conozca personalmente, o casi nunca. Y con estas reglas sencillas espero seguir, a no ser que vengan a mi casa a buscarme o me echen de Twitter alguna vez, pues espero seguir dando guerra mucho tiempo, ¿no? No tengo la más mínima preocupación al respecto. Y yo quería preguntarte también, en relación con lo que decía Carlos antes, ¿tienes una vocación literaria a la que responderás más adelante o eventualmente? ¿O el periodismo político ya es tu vida? A ver, yo en realidad quería ser escritor. Lo que pasa es que tengo un lado romántico que desde muy adolescente me empujaba hacia el lado de la literatura. Lo que pasa es que tengo otro lado pragmático que me hizo darme cuenta también muy pronto de que uno no podía a los 22 años, recién acabada la carrera, ponerse a escribir ensayos sobre Platón o novelas ambientadas en el Renacimiento italiano y esperar poder vivir de eso. Entonces, como a mí me preocupó enseguida poder ganarme la vida, y al mismo tiempo desde joven, desde adolescente, leía mucho columnismo, intenté la vía de ganarme la vida como columnista, que es lo que realmente me gusta, ¿no? Y bueno, esa es la manera, el vértice entre lo literario y lo periodístico se encuentran en el columnismo, y esa ha sido la manera, yo creo, de conciliar las dos vocaciones. Ahora, bien es verdad que en tiempos donde la política ofrece pocas ocasiones al lucimiento, por el propio nivel de la política, al lucimiento literario, pues a veces os confesaré que tengo cierto hartazgo de mi propio papel, porque los debates a veces son muy poco inspiradores. Uno a veces se pregunta si merece la pena estar
al cabo de la calle de cada polémica del día o escribiendo sobre personajes políticos de una talla olvidable como los que tenemos hoy, pero y doy por hecho que sí, que en el futuro podré retirarme de esta primera línea del periodismo en la que estoy ahora para poder tener tiempo para desarrollar alguna obra más literaria. Tengo 4 libros publicados, va a salir uno en los próximos meses, se ha retrasado por la pandemia, pero va a salir otro libro, si Dios quiere, a principios del año que viene. Y espero en el futuro desarrollar una carrera literaria, incluso probar en la ficción, en la novela, y espero que para entonces uno pues, pueda desembarazarse del periodismo que por otro lado me apasiona y me siento un privilegiado, porque, y más en los tiempos que van a venir, vivir de la profesión es un privilegio reservado a muy pocos. Decía Hemingway que había que saber retirarse al tiempo del periodismo, y eso es lo que yo me pido a mí mismo, tener la lucidez en algún momento de saber retirarme a una segunda línea en algún momento para dejar de dar que hablar en las redes sociales a gente más o menos ignorante y empezar a dar que hablar a los críticos y a los lectores de literatura. No sé si da tiempo nada más. Sí, hombre, la batería. Bueno, ya no sé si con esta respuesta que le has dado a Jaime es válida la pregunta, pero lo mismo con la política, es decir, tú muestras una relación apasionada con la política, te gusta, la disfrutas. Incluso te gustaría un tipo de política más elevada, muchas veces se nota cuando escribes, ¿no? ¿Alguna vez has pensado en dedicarte, en dar el salto, en cambiar de lado, digamos? Jamás. Jamás, nunca. Ni lo más mínimo. Os confesaré que ha habido acercamientos, ha habido ofrecimientos, pero vamos, me echaba a reír. Quiero decir, la política supone la pérdida de tu libertad, renuncias a tu libertad de opinión y de expresión, que para alguien que quiere ser escritor es lo más valioso que tiene, a cambio de un servicio al país que en el mejor de los casos y en una democracia ideal podría ser satisfactorio. En la España de hoy, el sacrificio que cualquiera tiene que hacer para meterse en política, en esta partidocracia de nivel rasante y poco edificante que tenemos, es un precio que yo no estoy dispuesto a pagar. Creo que nunca en mi vida, bueno, no digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, pero yo creo que jamás me meteré en política, nunca. No tengo el más mínimo interés. Ahora sí tengo interés en influir en la política, desde luego. Y no deja de ser satisfactorio encontrar que tus palabras tienen eco. Una de las enseñanzas que me ha deparado el oficio, antes ya de ser jefe de opinión del Mundo, pero ahora mucho más, es que hay gente que confunde la relevancia o la irrelevancia, perdón, con la independencia. Es decir, es muy fácil decir esto de voy a decir las verdades que no lo verás en los medios, voy a decir lo que la gente no se atreve a decir. Esta actitud un poco de chaval con acné, ¿no? Una cosa un poquito así adolescente y estúpida, que es fruto del desconocimiento de cómo funciona la sociedad y un régimen de opinión pública como el que tenemos. Cuando uno se da cuenta de que lo que dice impacta directamente las estrategias políticas de partidos importantes, más allá de la vanidad, que esa, bueno, pasa pronto, se da cuenta de que tiene que adquirir una cierta responsabilidad con lo que dice. Es decir, no es que te autocensures, pero sabes que tu opinión, si es leída en los cuarteles generales de los partidos, si produce algún tipo de reflexión que pueda mover algún tipo de estrategia, pues uno mide más sus palabras. Y en el sentido de que intenta influir para bien, para lo que uno entiende que debe ser pues, un programa reformista para España, que mejore las cosas, pequeñas cosas, no tampoco un idealismo aquí desatado, ¿no? Pero bueno, uno es consciente de que tiene esos ojos puestos sobre uno cuando coge el teclado y procura actuar en consecuencia sin tampoco coartar su expresividad, porque entonces tampoco nos volveríamos aburridos y superfluos, ¿no? Entonces yo en esa etapa también la he cubierto, ¿no? Gracias a Dios mis columnas se leen, las disfruta el público, que es lo que más me importa, pero también las leen magistrados del Supremo y economistas y empresarios y políticos, y en ese sentido uno se da cuenta de que forma parte es una pieza en el régimen de opinión pública español y tiene que intentar estar a la altura, no puedes decir lo primero que se te ocurra. Es muy fácil ir de tuitero indómito, ¿no? Yo también lo he sido,
pero no tiene ningún interés ni ningún mérito cuando no te lee nadie, o te lee tus 1000 seguidores, ¿no? Más o menos, tus amigos, tus parientes y tal. Cuando puedes llegar a tener influencia, tienes que medir más tus palabras. Y si yo he pecado de algo, en realidad es de ser, a juicio de muchos, demasiado libre todavía para ser jefe de opinión del mundo, ¿no? A veces, ¿cómo es posible que el jefe de opinión del mundo se permita estas expresiones? Bueno, yo creo que la libertad de expresión hay que llevarla hasta el límite. La tenemos porque es algo muy valioso, que ha costado mucho y que hay que defender cada día. Y siempre prefiero pasarme por exceso que por defecto. Dicho lo cual, también hay una responsabilidad en el puesto que ejerzo ahora mismo y intento modestamente estar a la altura con todos los errores que cometo a diario. Bueno, Jorge, muchísimas gracias de verdad por pasarte un rato al Viejo Café. En otra ocasión nos hubiera encantado también tratar tus libros porque nos parecen apasionantes también el tema de la literatura, pero ya cuando haya más tiempo. Así que te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno, muchas gracias a vosotros y seguid leyendo, que al final es lo único que importa. Hasta luego. Gracias, Jorge. Adiós. Vale. ¿Apago aquí, chicos? Sí. Perfecto. Bueno, pasadlo bien, ¿eh? Ánimo con el confinamiento. Muchas gracias, de verdad. Igualmente. Y todavía más con la desescalada, que eso va a ser peor. Ya. Venga, abrazos a todos. Venga, Chao. un abrazo.